Hola, mi nombre es Carolina Otero y en esta ocasión voy a socializar sobre el artículo de secuenciación del gen CFTR en un grupo de pacientes chilenos con fibrosis quística en el marco de lectura del Club de Revista de la Asignatura Genética Básica. Voy a empezar por dar un contexto sobre la fibrosis quística, que es una enfermedad multisistémica hereditaria que afecta principalmente a los pulmones, páncreas, glándulas sudoríparas y que se caracteriza porque las personas afectadas producen un moco espeso que propicia el desarrollo de infecciones respiratorias y enfermedades pancreáticas. Se ha determinado que el gen responsable de esta patología es el gen CFTR, que sintetiza la proteína CFTR, o también conocida como proteína reguladora de la conductancia transmembranal. Este gen se encuentra en el cromosoma 7, en el brazo Q, en la región 3, la banda 1 y la subbanda 2. Este gen es un gen que está muy propenso a sufrir mutaciones, como podemos ver aquí estas variantes mutacionales, y que a su vez esas mutaciones son de carácter génico. El gen, como ya lo mencioné, ha presentado hasta la fecha o han sido descubiertas, identificadas más de 20.000 mutaciones y es un gen que tiene aproximadamente 188.641 pares de bases. Dentro de las más comunes se encuentra la deleción de la fenilalanina en la posición 508 de la cadena polipeptídica, que implica la deleción del aminoácido. Cualquier tipo de mutación va a generar que la proteína CFTR desempeñe una función diferente, una función inhibida y que no funcione bien y altere el funcionamiento celular. Pero para entender esto un poco más, voy a describir el efecto fenotípico celular y es que hay que entender que esta proteína es una proteína transmembranal que regula el transporte de cloro a través de la membrana, del ion cloruro. Y cuando esta proteína está afectada, el cloruro no es capaz de salir y no es capaz de propiciar las condiciones para que las mucosas que están fuera de la célula puedan movilizarse con mayor facilidad. Entonces, otro aspecto importante sobre la patología de la fibrosis quística es la genealogía y el patrón de herencia. Como ya lo mencioné al inicio de la presentación, es una enfermedad hereditaria que presenta un patrón de herencia autosómico recesivo. En este diagrama o en este árbol genealógico podemos ver la situación de una familia que existe una madre enferma, un padre sano y que va a tener como descendencia portadores al 100% heterocigotos que van a tener dos casos particulares. Uno en el que el individuo portador se relaciona con un hombre enfermo y van a tener hijos enfermos e hijos portadores. Y la otra situación es en la que el individuo se relaciona con una mujer sana y van a erradicar por completo que en sus descendientes mm, exista la enfermedad, pero no que deje de existir el alelo mutado. Otro aspecto importante que voy a señalar en este momento es que además de tener un efecto fenotípico celular, la proteína CFTR tiene un efecto molecular que se ha permitido estudiar gracias a la clasificación que se realizó en el año 1993, donde se pudo clasificar por grupos los tipos de mutación. La clasificación 1 hace referencia a que no se produce la proteína CFTR debido a distintos tipos de mutaciones y que el transporte del ion cloruro es inexistente. En el tipo 2 no se refiere a que no se sintetiza, sino que se sintetiza en muy poca cantidad y que también el transporte de cloro se vuelve defectuoso y se vuelve anormal. En la tipo 3 hay cantidad normal, pero sigue siendo el transporte defectuoso debido a la localización o a donde se estanca la proteína CFTR que no alcanza a llegar a su lugar de funcionamiento, al igual que el grupo 4. Em, es importante ver esta gráfica porque aquí se pueden visualizar cómo se ubica cada tipo de proteína, cada grupo de proteína de acuerdo a la mutación que presenta, las de la clase 1, la clase 2, la clase 3 y la clase 4 que tienen efectos fenotípicos moleculares diferentes. Ahora bien, dentro de este
artículo se mencionaba un estudio cuyo objetivo es ampliar la capacidad de detección mutacional en los pacientes chilenos y buscar mutaciones que pudieran ser recurrentes a nivel local. En este estudio no se buscaba identificar qué tipo de persona tenía mutaciones. De hecho, el grupo poblacional que utilizaron fue pacientes chilenos que pertenecían al Programa Nacional de Fibrosis Quística con una mutación. Tenían un alelo mutado que había sido identificado en el panel mutacional de 36 mutaciones que normalmente se aplica. Pero para encontrar más variantes, que es el fin último de esta investigación, de este estudio, se utilizó la técnica de secuenciación masiva Next Generation Sequences, que es secuenciación de nueva generación. Pero ¿por qué se utilizó esta técnica y no otra? La respuesta es muy concreta, porque la fibrosis quística es una patología que exhibe heterogeneidad genética y lo que necesitamos nosotros es encontrar distintas variaciones en una secuencia del gen. Y además permite la lectura de millones de secuencias de forma masiva y paralela, facilita el diagnóstico de enfermedades de alta heterogeneidad genética como la fibrosis quística y pueden secuenciar paneles de genes específicos, exones o todo el genoma completo. Aquí hay un panorama general de la técnica de secuenciación masiva que vamos a ampliar a continuación. Para que para esta técnica se pueda llevar de forma adecuada, se requieren unos pasos. El primer paso es la preparación de la plantilla, que implica la fragmentación del ADN, implica previamente la extracción y la localización de cebadores y la posterior amplificación del ADN, que en este caso se realizó con la PCR múltiple, que es una técnica que se utiliza para amplificar múltiples secuencias dianas en una única reacción de cadena de reacción en polimerasa utilizando múltiples cebadores. La técnica de secuenciación fuerte que se utilizó fue la pirosecuenciación, donde se utilizó nanoesferas donde se llevaron a cabo reacciones de incorporación de nucleótidos de la adenina, timina, citosina y guanina que reaccionaran con una proteína para que emitiera luz y finalmente se obtuviera un diagrama de pirosecuenciación, un pirograma, perdón. Y estos nucleótidos se utilizaban porque estaban marcados y así se podía obtener la secuencia de nucleótidos que corresponde a el gen. Finalmente, los resultados que se obtuvieron de la pirosecuenciación fueron llevados al análisis de datos en un programa bioinformático denominado Amplicon Variance Analyzer, donde se tuvo una secuencia blanco y donde se pudo comparar con las diversas secuencias que se obtuvieron del gen de un paciente. Finalmente se realizó la validación por el método de secuenciación Sanger, donde se pudo obtener la confirmación de las secuencias y de las variantes que se presentaban. El estudio fue un estudio exitoso debido a que se logró identificar de los 39 pacientes 16 con la segunda mutación del alelo patogénico faltante, lo que implicó que el 41% de los pacientes fuera indicado que tenía los dos alelos faltantes y por lo tanto fibrosis quística. Y el 59% de los pacientes con un solo alelo faltante, pero se encontraron diversas mutaciones que no correspondían directamente al mismo alelo, pero podían tener diferentes variantes. Se encontraron 11 mutaciones distintas en diferentes pacientes que se pueden plasmar en esta tabla que se encuentra aquí, donde se puede destacar que se encontró una variante que previamente no era conocida, que fue la 308GA, que es el cambio de un aminoácido glicina por glutamato, y que a su vez las mutaciones que se obtuvieron se pueden clasificar en 4 grupos: missense, splicing, no-sense y franchise. 6, 3, 1 y 1 respectivamente. De este estudio se puede concluir que hay una mutación más frecuente dentro de las que se encontraron que corresponde a la 1330,
que fue identificada en 3 pacientes diferentes. También se puede concluir que no es estrictamente todas las variantes que se pudieron encontrar en este gen, ya que no se llevaron a cabo la secuenciación de las zonas intrónicas ni de las regiones reguladoras. Y también se concluye finalmente que para analizar a estos pacientes se deben realizar pruebas complementarias que permitan encontrar mutaciones de arreglos cromosómicos, es decir, aquellos que son de mayor tamaño, por medio de la técnica de MLPA. Y finalmente quiero indicar que el contenido de este club de lectura permitió apropiar y enriquecer los conocimientos obtenidos durante todo el curso de genética. Muchísimas gracias.